Vamos a ir a Hebreos capítulo número 7. Hebreos capítulo número 7. Espero que te des cuenta de la importancia de un sacerdote, especialmente de un sumo sacerdote. Nuestra cultura no abarca o no comprende realmente, y sobre todo en este siglo XXI, la importancia de un sacerdote. Es verdad que la cultura nos ha traído unas tradiciones sacerdotales que vienen enmarcadas por una religión masiva, en este caso la romana, y hemos entendido un sacerdote de una manera, pero el sacerdote en el Antiguo Testamento tenía un lugar primordialmente importante, hasta el punto en que, imaginaros, 2 millones de personas que salieron de Egipto aproximadamente, esas 2 millones de personas tenían que pasar por las manos de un sacerdote sus vidas. Pero no una vez, o 2, o 3. Cada vez que una persona pecaba, precisaba, pero inevitablemente, de pasar por un mediador que era un sacerdote. Un sacerdote era el representante de los hombres que mediaba a favor de los hombres ante el Dios santo, justo y bueno. Así que ese sacerdote era muy importante y tenía un trabajo mucho más activo de lo que nos podemos imaginar. De tal manera que decía, día y noche estaba ocupado el sacerdote. Los sacerdotes. A propósito, por esa razón, Dios escoge a una tribu de las 12 y dentro de esa tribu a una familia de entre los levitas, que era la tribu que escoge, para dedicarse única y exclusivamente al tabernáculo en ese tiempo y al templo después. Se cree que aproximadamente habría unos 25.000 a 50.000 personas dedicadas al templo y el sacerdocio, porque constantemente yo peco y no tengo lo que hoy tengo, que cierro mis ojos, oro al Señor, le pido perdón, me arrepiento y vengo. Tendría que venir, aunque espiritualmente podría hacerlo, pero tendría que venir en algún momento al sacerdote a confesar mi pecado y a sacrificar un cordero. Porque recuerda, esta es una verdad bíblica crucial en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La paga del pecado es muerte. Y si yo no voy a morir, tengo que tener un sustituto. Para que yo no muera, tengo que tener un sustituto que muera en mi lugar. Un cordero o un animal, dependiendo si era pobre. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 10, y vamos a entrar para ver un sacerdote único en toda la historia de la humanidad. Único en toda la historia de la humanidad. Dice Hebreos capítulo número 7. Voy a introducirlo empezando con el capítulo 6, versículo 19, para que lo veamos. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, versículo 1 del capítulo 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham
que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, primeramente, Rey de justicia y también Rey de Salem. Esto es, Rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham, el patriarca, dio los diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Hasta ahí leeremos. Esto es un texto de esos preciosos que uno lo lee y dice, qué bonito, me encanta, aunque no lo entendí. Y muchos de nosotros, muchas veces, no me pidas que lo explique. Y por un momento en mi carne decía, que yo no tenga que explicar esto. Pero hermanos, la palabra tiene todo el consejo de Dios. Y la Biblia nos dice que enseñemos e instruyamos a la iglesia en todo el consejo de Dios. Pablo dice, no he dejado de enseñaros todo el consejo de Dios, toda la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí, en este capítulo 7, tenemos un pasaje crucialmente importante para comprender el cambio de sacerdocio y la clave importante del sacerdocio eterno de Jesús. Vamos a ir al Señor en oración y en un momento vamos a entrar en este estudio de la palabra de Dios. Oremos. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad y gracias por permitirnos alabarte y glorificarte a través de tu palabra. Pido que tú ilumines nuestra mente, que este siervo tuyo sea solo instrumento y que cada persona en esta mañana solamente pueda verte a ti y a tu palabra. Que tu Santo Espíritu toque nuestros corazones y, Señor, por favor, que no salgamos igual que hemos entrado, que salgamos con un deseo ferviente y agradecido de la obra que tú has hecho por nosotros y que nosotros entonces te sirvamos en consecuencia a esa obra que tú hiciste por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. ¿Qué significa en el contexto de un sacerdote? ¿Qué significa el sacerdote, el sumo sacerdote? Para la audiencia de Hebreos y también para el autor de Hebreos era algo muy común hablar de sacerdote, pero muy importante, crucialmente importante. Era parte de la vida del israelita. El vivir día a día tenía que ver con el sacerdocio. ¿Hay alguien que algunos días no cometen ni un solo pecado? ¿Ni uno solo? ¿No tienes un solo mal pensamiento? ¿No gastas ni un minuto mal empleado? ¿Hay alguno que algún día no
ha robado a su prójimo un minuto de tiempo llegando tarde, por ejemplo? ¿Hay alguno que nunca dice una mentira? O sea, realmente cuando examino mi vida yo digo, Señor, es que quiero estar cerca de ti, pero es que no puedo. Constantemente necesito estar pidiéndote perdón, porque quieres que seas santo, como tú. Y lo intento, y él me dice, lo sé, por eso quiero vivir yo en ti, por eso necesito que comprendas mi palabra y entiendas la obra. No te puedes presentar en tu carne delante de mí, no te puedes presentar en tus obras terrenales delante de mí, tienes que presentar en mi Hijo, por mi Hijo, y mi Hijo te tiene que representar a ti. Y ahora esta palabra representar es crucialmente importante, por lo que vamos a ver, puesto que un sacerdote representaba a cada uno de los que le venían. Ahora, el sacerdocio levita era un sacerdocio, y especialmente el sacerdocio, era de la tribu de Leví y de la orden de Aarón. El sacerdocio arónico era realmente un sacerdocio a favor del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios, que eran los judíos. Así que en un sentido, cada uno que en el Antiguo Testamento quería venir al Dios Altísimo, tenía que venir a través del sacerdocio arónico de la tribu de Leví. Así que se encontraba que tenía que ser o judío o judaizante para poder llegar ahí. Pero tenemos un caso aquí que el Señor, de una manera muy especial, nos guarda para que entendamos el cambio de sacerdocio y la mejoría tan grande de sacerdocio, y digo mejoría no, lo magníficamente mejor, algo mucho más grande, como decíamos, ese gran sumo sacerdote, y traducido en palabras del griego, la palabra gran es mega sumo sacerdote, así que muy grande. Y lo que está tratando de decirnos es que el sacerdocio de Cristo es mucho mejor, porque el sacerdocio de Cristo no viene de la tribu de Leví, y lo entendéis bien, ¿no? No puede. ¿De qué tribu es Jesucristo? De Judá. Anda. Entonces, con razón, y vamos a ver luego, se sorprendían muchos, ¿cómo hace este hombre labor de sacerdote y no pertenece a la tribu de Leví? ¿Por qué? Os digo una cosa, el oficio central de Jesucristo es ser sumo sacerdote. Ahora, ¿qué ocurre? ¿De qué orden entonces tiene que venir Jesucristo? De la tribu de ninguna. Viene del orden de Melquisedec. Y esto era algo que para el judío costaba comprender. Tenemos la escritura en el Antiguo Testamento en que solo en 2 ocasiones, 3 versículos, nos hablan de Melquisedec. Génesis, capítulo 14, nos habla de Melquisedec, y lo vamos a ver en un momento. Y ahora, antes de ir allí, os voy a llevar al Salmo 110. Salmo 110. Génesis 14, para que lo comprendáis ya, es antes de la institución del sacerdocio, que de hecho Hebreos 7 ya nos lo dice. Antes de la institución del sacerdocio. Ahora, Salmo 110 es después del sacerdocio levita y orden arónico. Y ahora vemos aquí cómo habla Dios como algo que dices, ¿cómo? ¿Dios jurando? Y dice la palabra de Dios, que lo vimos la semana pasada, Dios juró por lo más grande. ¿Qué es lo más grande para poder jurar? Dios mismo.
Y nos dice en el Salmo 110, lo voy a leer entero para que veáis en el contexto cómo sale este texto, que aparece también en Hebreos capítulo número 10. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya, de antemano, vemos que esto es un salmo mesiánico. ¿Quién se va a sentar a la diestra de Dios Padre? El Hijo de Dios, Jesucristo. Todavía no ha ocurrido la historia de Jesucristo, o sea que es profético, un salmo profético mesiánico. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, dominará en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Versículo 4, versículo clave. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres, y esto es al Mesías, tú eres sacerdote para siempre. Y ahora dice, te lo voy a aclarar. ¿De qué orden? Según el orden de Melquisedec. Hasta ahí vamos a leer. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira y juzgará entre las naciones. Muy bien, eso es lo que continúa. Juró Dios que el Mesías sería sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Nos pasa todo el Antiguo Testamento, nos viene la vida de Jesucristo, demuestra la vida de Jesucristo que Él es un mediador entre Dios y los hombres, porque Él constantemente está obrando a favor del pueblo y de las necesidades de la gente. De hecho, aquellos que según la ley no podían acercarse al templo, Jesús hace mediador entre ellos. Aquellos que religiosamente no cumplían las posibilidades. Sabéis que ningún leproso podía acercarse, ningún lisiado de las manos, ningún lisiado de los pies, ninguno que tenía defecto podía acercarse. Sí que recibían la bendición del Señor, pero no podían acercarse. Y sin embargo Jesús se acerca a ellos y media entre ellos y Dios. Y les hace bien y los permite acercarse al reino de Dios y pertenecer al reino de Dios a aquellos que creen y confían en Él. ¿Por qué es importante que entendamos que necesitamos un gran sumo sacerdote? Porque para el autor de Hebreos, tú y yo como cristianos no lograremos nunca tener una relación sólida y estable con Dios, a menos que entendamos que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Esto estaba claro para el judío. Si no es a través de un sacerdote, no puedo acercarme a Dios. Y que no se nos olvide, nadie se puede acercar a Dios si no es a través de un mediador. Nadie. Dice en Juan capítulo 1, nadie ha visto jamás a Dios, sino que el unigénito Hijo de Dios, el mediador. Él es el que ha mostrado y nos ha encaminado y es la única manera de venir a Dios. Así que estas cosas son vitales, muy importantes para nosotros. Si tú quieres caminar con Él, tienes que entender quién es Él. Él es el mediador entre Dios, santo y justo, y la humanidad, tú y yo, quebrantados, hemos roto nuestra relación con Dios ante esta humanidad pecadora.
que no puede acercarse. Ningún hombre o mujer con pecado se puede acercar a Dios. No se puede. Así que Hebreos capítulo 5 nos abre la cortina por primera vez y nos muestra el sacerdocio de Jesucristo. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. O sea, es necesario que el sacerdote sea un representante de los hombres y por lo tanto tiene que ser hombre. Así que ya vamos viendo características de este Melquisedec que se van a cumplir en el orden de Melquisedec en Jesucristo. Tiene que ser hombre. Nos dice la palabra de Dios que es constituido a favor de los hombres. Este hombre escucha al hombre, entiende al hombre, siente cómo es el hombre y sabe la gran deficiencia que tiene el hombre y entonces media a favor de él delante de Dios. Es muy importante entender que el mediador siempre tiene que satisfacer plenamente ambas partes. Cuidado con traer lo que es un mediador al tiempo de hoy en día, a esos movimientos ecuménicos. Tú dejas de creer lo que crees, tú dejas de creer lo que crees, tú dejas de insistir en lo que insistes, tú dejas de basarse en cosas fundamentales. Así que nadie cree nada, así que todos nos podemos unir. Así a Dios no le vas a tratar. Y las necesidades que tú y yo tenemos, así no se suplen tampoco. A propósito. Este mediador tiene que cumplir con todas las exigencias de mis debilidades, de mis necesidades, y poder suplirlas, y tiene que cumplir con todas las demandas justas y santas del Dios puro, que tiene una ley inquebrantable que siempre habrá que cumplirla. Ese sacerdote era muy importante, porque yo cuando acabe mi vida necesito llegar a la presencia de Dios, si no mi eternidad va a ser una desastrosa existencia. Así que quiero arreglar eso antes de que me llegue el fin de mis días. Y no sé cómo hacerlo, y no puedo hacerlo por mí mismo. Así que quisiera traeros una analogía rápidamente para entender un poco de esto. Todos habéis visto alguna vez un coche, ¿verdad? ¿Todos habéis visto alguna vez un coche? Sí. ¿Hay alguien que no ha visto un coche alguna vez? Vale, sí. Entender de coches nos ayuda a comprender un poco el tráfico, cómo va el tráfico, cómo circula cómo va el sistema de circulación de coches y de vehículos, ¿verdad? Así que cuando se estropea un coche, lo llevamos a un lugar. ¿Cómo se llama ese lugar? El taller mecánico, ¿no? ¿Verdad que sí? No es muy difícil estar ahí. Allí hay personas especializadas, se espera, porque a veces hay que llevar cuidado, pero personas especializadas que trabajan para arreglar los coches. Esas personas están dedicadas a este tema. Tú no vas a un taller de coche y dices, mira que me quiero comer un bollo de crema y un café. Voy al taller de coche. No, ¿verdad? No es el lugar que se va normalmente. O que quiero hacer unas clases de cocina. Voy al taller de coche. Pues no, no es el lugar. O que quiero hacer un poco de deporte. Pues no vas al taller de coche. Allí están dedicados única y exclusivamente a coche, ¿verdad? Así que vamos viendo un poquito. Están dedicados a esa tarea de reparar coches. Así que el taller es como si fueran esos templos, donde los mecánicos, como sacerdotes, son los que
trabajaban en el templo, los sacerdotes, los mecánicos trabajan en el taller. Así que ellos son los especializados en quitar realmente, y lo digo por mí, a mí se me ha estropeado el coche en el aire acondicionado. Y yo digo, tranquila, Joy, que yo voy a mirar, y miro y digo, hay una brecha muy grande entre el coche y yo. No puedo yo llegar hasta ese coche. Así que lo llevo al templo y espero que el sacerdote de ese templo, o sea, lo llevo al taller y espero que el mecánico arregle ese problema. Así que lo llevamos a esos lugares a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Restaurar lo que no tiene uso normal, lo que no funciona. Así que esta idea de reparación y de reparar algo que está roto y que requiere ser reparado y requiere un especialista, es la idea más o menos del concepto del sacerdocio. El ser humano está roto, necesita reparación, necesita restauración. Y no solo no nos podemos reparar a nosotros mismos, sino que encima, si intentamos arreglar algo, lo estropeamos más. Y os digo que por experiencia propia. Yo voy a hacerlo y lo que he hecho es generar una avería más grande. Así que esa es la función de los sacerdotes. Ellos mediaban en una humanidad pecadora y rota por el pecado entre un Dios justo y santo. Así que los sacerdotes eran los encargados de hacer esto. Ahora, entendiendo esto, que toda la humanidad es pecadora, que toda la humanidad está perdida, que toda la humanidad está rota y no funciona según los principios de Dios, toda la humanidad necesita reparación. Entonces, toda la humanidad necesita uno que salte esa brecha y repare esa avería. El único que podía hacerlo a favor de toda la humanidad, y ahora voy a dar un salto grande porque se está yendo el tiempo, el único que podía saltar esa brecha y reparar a toda la humanidad, ni siquiera era uno de la tribu de Leví, ni siquiera uno del sacerdocio arónico, porque esos solamente servían para los judíos. Tenía que ser uno que fuera para toda la humanidad, fuera judío o fuera gentil. Así que tenemos aquí, y se nos va el tiempo, tenemos aquí realmente varios requisitos que se cumplen. Primero, un sacerdote no se podía autonombrar a sí mismo. Nos dice el versículo que ese sacerdote no se podía nombrar a sí mismo sacerdote, sino que era nombrado por Dios. Y tenía que ser uno que fuera de la tribu y de la familia de Leví y del sacerdocio arónico. Por eso lo vemos en la palabra de Dios. Así que tenemos a Melquisedec. ¿De qué tribu era Melquisedec? Gentil, realmente, si lo quieres poner en algún momento, porque todavía la nación judía no se había iniciado. La historia comienza, y voy rápidamente ahí, la historia comienza en Génesis capítulo 14. Abraham es llamado de Ur de los Caldeos, que abandone su tierra y que venga a la tierra que Dios le ha guardado para él, la tierra de Canaán. Viene a la tierra de Canaán y en la tierra de Canaán realmente hay un conflicto y muy grande. Allí hay guerras y se encuentra que no puede heredar esa tierra porque hay todavía reyes reinando en esa tierra. Y tiene
una confederación, llamaríamos, de 4 reyes contra la unión de otros 5 reyes. Y tienen guerra entre ellos. Abraham había venido con su sobrino Lot y ya ha ocurrido la separación y su sobrino Lot había ido a vivir a la ciudad de Sodoma. Entonces, esa confederación de 4 reyes, dirigida por Kedorlaomer, no le llames así a tu hijo, pero viene y pelea contra la confederación de Sodoma y Gomorra y hay un grupo ahí de reyes que pelean entre ellos. Esa confederación de 4 reyes vence a la confederación de 5 reyes y los llevan esclavos. Uno se escapa y viene a Abraham y le dice: Abraham, tu siervo, tu sobrino Lot ha sido apresado y llevado cautivo. Abraham reúne un pequeño ejército y de noche cae sobre ellos y los libera a todos. Tiene una gran victoria. Abraham, por el poder del Señor, ha vencido, es reconocido y él tiene todo el botín realmente porque ha conquistado. En el regreso le sale al encuentro un rey para agradecerle la victoria. Se llama rey de Salem. El nombre Salem es el mismo que en hebreo se dice Salom. Y Salom es el saludo que hay entre los judíos, Salom, y quiere decir paz. Así que este rey es rey de la ciudad de paz, por decirlo de alguna manera, rey de Salem. Él, al encontrarse con él para ir a agradecerle, él bendice a Abraham. Y en este caso, el mayor bendice al menor. ¿Quién es el menor? Abraham. El mayor bendice al menor. Y el menor le da los diezmos de todo el botín. Siempre el siervo o el pecador o el necesitado es el que ofrenda los diezmos. Y la palabra de Dios nos dice que en los lomos de Abraham, eso quiere decir en la genealogía y en los genes de Abraham, Leví, que vendría después de él, porque después de Abraham vino Isaac, después de Isaac, Jacob, después de Jacob, ya la familia de 12 hijos, entre ellos Leví. En los lomos de Abraham, Leví dio las ofrendas, los diezmos, a Melquisedec. Así que estamos viendo, y estoy saltando rápidamente, que el sacerdocio de Melquisedec está por encima del sacerdocio levítico y aarónico, específicamente. Así que Jesucristo viene del sacerdocio de Melquisedec, que es perpetuo, que no tiene principio, que no tiene fin, que no se conoce su padre, ni se conoce a su madre, que no se sabe cuándo nació, ni se sabe cuándo murió, que no caduca, que es perenne, para siempre. Y además tenemos la profecía en el Salmo 110, donde se nos dice que el Mesías sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, este sacerdocio, ¿por qué es tan importante comprenderlo? Porque, hermano y hermana, si usted y yo no tenemos un mediador entre Dios y los hombres que nos represente, y el sacerdocio arónico no nos representa, porque el sacerdocio arónico, lo primero que era caduco, moría y tenía que volver a ver otro hombre que volviera a ser sumo sacerdote. Además, cada año tenía que volver a ofrecer sacrificio, otra vez por los mismos pecados. Además, cada vez que ofrecía sacrificio, el sacerdocio arónico tenía que ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, para luego ofrecer sacrificio
por el pueblo. Además, no solamente eso, sino que tenía que hacer muchos sacrificios constantemente. Y la palabra de Dios nos dice, y salto rápidamente porque esta tarde ya vamos a ver qué es un mediador y va a ser muy bonito, es un sermón que utiliza varios textos y veremos algunos más. Nos dice capítulo 10, versículo número 11. Hebreos 10, 11. Lo leo y con esto acabo. Hebreos 10, 11. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Para qué quiero? No, lo ha mandado Dios. Judío, lo necesitas. Antiguo, ciudadano del Antiguo Testamento. Ese era el camino. Poniendo tu fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso era lo que ofrecía el sacerdote. Y este sumo sacerdote tiene la posibilidad única de satisfacer plenamente las necesidades de todo pecador que arrepentido viene él y cumplir con todas las demandas justas y santas del Dios que exige que se cumpla su ley. ¿Cómo? Siendo sacerdote y sacrificio al mismo tiempo. Gloria a Dios por la obra de este sumo sacerdote. Nos sigue diciendo, pero Cristo, y ahora tengo mi gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Comprendes eso? ¿Sabéis qué significa la palabra misa? La palabra misa significa sacrificio incruento. Quiere decir, no cojo otra vez el cuerpo de Cristo y le traspaso con una lanza y le doy latigazos y le pongo una corona de espinas y lo clavo con clavos a la cruz. No. Eso lo hago espiritualmente. Recuerda, si eso lo hago espiritualmente, ¿qué es la realidad? ¿Y qué es lo que permanece? ¿Lo que tocamos con nuestras manos o el espíritu? Es el espíritu lo que es importante, o sea que ni espiritualmente se debe poder otra vez sacrificar a Cristo. Un solo sacrificio es suficiente para todos. Hermano, esta verdad requiere, y es verdad que ya leímos ahí en el capítulo 5, requiere explicación porque son cosas difíciles, pero tu salvación y mi salvación depende de este sumo sacerdote. No tienes salvación si no has creído y confiado en este gran sumo sacerdote. Así que comprender tu salvación, profundizar en la salvación y crecer en el Señor Jesucristo depende de Él. Dice la palabra de Dios, versículo 13, de ahí en adelante esperando hasta que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, porque con una sola ofrenda, ¿qué más misas? No necesito más ofrendas ni más sacrificios. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Has creído en Cristo? ¿Has puesto tu fe en Él? Entonces, el gran sumo sacerdote, el sacrificio que ofreció por tus pecados una sola vez, te ha hecho ya perfecto y perfecta para ser santificado delante de Dios. Y ahora puedes echar tu ancla dentro del lugar santísimo y estar seguro de que no hay nadie que te la arranque. Tu barco, tu vida está perfectamente anclada con Cristo en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, en el lugar donde nos dice Hebreos 4, 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ahora puedo entrar confiadamente, ¿pero por qué? ¿Por mis méritos? No. ¿Por lo que yo entiendo? No. Por lo que ha hecho Jesucristo, que Cristo quiere que lo entienda y lo comprenda, pero que Él lo ha hecho todo. Y ahora yo puedo entrar confiadamente, ¿para qué?
para vivir una vida que le agrada al Señor. ¿Y cómo vivo una vida que le agrada al Señor? Recibiendo su misericordia. Nuevas son sus misericordias cada día. Yo puedo entrar en la presencia de Dios a través de mi Señor Jesucristo y en el nombre de Cristo decirle: Padre, derrama tu misericordia sobre mi vida. Padre, perdóname, porque en la sangre de Jesucristo me he limpiado al arrepentirme y apartarme de toda maldad. Gracias, Padre, porque tu gran sumo sacerdote me representa perfecta y plenamente ante ti. Es tu Hijo la gran razón de mi vida y de mi posibilidad de entrar en tu presencia. Sin el Hijo, nadie puede entrar en la presencia de Dios. Sin el gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Recuerda ese nombre, Melquisedec. Es crucialmente importante. Así que Jesucristo, mirando a Melquisedec, alguien dice: lo que le apareció a Abraham fue un ángel. No, no puede ser, porque un ángel no representa a los hombres, tenía que ser hombre. Algunos dicen: Melquisedec podría ser una teofanía, fue Jesucristo, todavía no había sido hombre Jesucristo. Así que yo creo que Melquisedec fue realmente un tipo de Cristo, que fue una persona real que existió, que nadie sabía de su nacimiento, nadie sabía de su muerte, nadie sabía de su padre, nadie sabía de su madre, nadie sabía de su genealogía, pero que Dios lo puso ahí para decir: aquí está la ilustración que va a mostrar claramente que este es un tipo del Señor Jesucristo, del cual su orden sacerdotal un día, porque ya desaparece. ¿Por qué? Porque no hay más Señor Jesucristo, hay un solo Mesías. Ya el sacerdocio de Melquisedec no pasa a ninguna otra persona, sino solamente al único que podía reunir todos los requisitos: el eterno sacerdocio de Jesucristo, Señor, según el orden de Melquisedec. Gloria a Dios por la obra que el Señor ha hecho por nosotros. Gloria a Dios por las bendiciones que tenemos en Él. Y qué bueno saber que el Señor dice: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Es Jesucristo tu sumo sacerdote? Él es el único que te puede representar delante del trono del Altísimo. Si es así, hoy eres salvo. Pero si no, necesitas venir a Él y necesitas arrepentirte de tus pecados, confesárselos a Él, y Él te perdonará y te limpiará. Y si crees de todo corazón en Él, entonces Él te hará hijo de Dios. Porque Él se ofreció a sí mismo por ti y por mí, para que todos nuestros pecados fueran lavados y limpiados ahora y para toda la eternidad y para siempre. Gloria a Dios. Vamos al Señor en oración. Amado Señor Dios Santo, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas en ella.